Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 5, el testimonio de los samaritanos. ¿Por qué es importante tu testimonio, mi testimonio, nuestro testimonio? Es de lo que nosotros realmente somos, quienes somos. Y cuando nosotros decimos que amamos a Dios, que conocemos a Dios, nuestro testimonio debería de hablar por sí mismo, por sí solo. ¿Sabes qué? El Evangelio se va a terminar de predicar solamente por nuestro testimonio. No es porque tú estés parado en un púlpito. Sí es importante, pero es más importante tu testimonio. La gente va a creer más por tu testimonio. Ah, Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da también de grabar esta lección. Gracias por la vida. Gracias por su amor y su misericordia. Que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría para poder entender el mensaje y que muchos también lo puedan aceptar, Señor. Gracias. Por favor, quédese con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. La pregunta es, ¿quiénes eran los samaritanos? El reino del norte fue llevado cautivo por los asirios en el año 742 a.C. para crear estabilidad política. Los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte. La población mixta resultante fueron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de judaísmo. Sin embargo, las relaciones entre ellos y los judíos no eran buenas, y nosotros lo podemos mirar por esto también. También cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, encontramos que Sanballat, el samaritano, quería reedificar el muro, la ciudad, el templo, pero Nehemías dijo que no, y se convirtió en uno de los enemigos de los israelitas. Así que ellos... es más, no se podían ni ver. Realmente eran enemigos. Y entonces, como dice Lucas 19:10, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a restaurar todo lo que se había perdido. Y es por eso que esa enemistad se convirtió en amistad gracias a Cristo. En el tiempo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esa pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie, si no solamente se le permitía pasar los límites, si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte. No podía entrar al templo a adorar. Pero Jesús, el que diera el origen al templo y su ceremonial, atraían a los gentiles así por el vínculo de la simpatía humana. Durante la época de la restauración, estos samaritanos se dieron a conocer como enemigos de Judá y de Benjamín, ¿verdad? Los samaritanos realmente eran las 10 tribus que se separaron. Vamos a mirar en el libro de Juan, capítulo 4, vamos a estar analizando más el capítulo 4, del versículo 1 al 4, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. A veces nosotros pensamos que por qué todo lo que ocurre, a veces decimos, ¿por qué pasan esos? Pero todo está en el control de Dios. Dios está en el control. Él sabe el tiempo, el momento indicado. Sabes que
a causa de este pleito o esta enemistad que podía crearse entre Juan y Jesús quería evitar eso, porque los judíos y la gente decía, mira, tú eres un profeta, pero allá anda otro que anda bautizando, y a aquel lo sigue más la gente. Eso es verdaderamente problema. No te da celo. Y entonces, para no crear enemistad, Jesús decidió irse a otro lugar. Pero, ¿sabes qué? Para ir a ese lugar tenía que pasar por Samaria. Leemos el versículo 5 al 9. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero para tener una amistad necesitas hablar con alguien, entablar una comunicación. Y si Jesús ofrecía ese favor, probablemente que la mujer no iba a aceptar, pero él pidió el favor. Los fariseos descubrieron que los discípulos de Jesús bautizaban más gente que los de Juan. Esta situación podía crear tensiones entre los seguidores de Juan y los de Jesús. Probablemente para evitar la confrontación, Jesús abandonó Judea para dirigirse a Galilea. Samaria ofrecía la ruta más directa entre esos dos lugares, pero no era la única posible. Los judíos devotos tomaban el camino más largo yendo al este a través de Perea, pero Jesús tenía una misión en Samaria. ¿Te imaginas lo que causa cuando hay ya no es pleito, este es un conflicto? Cuando hay un conflicto, tienes para llegar a Galilea, por ejemplo, vamos a decir 2 horas de camino, y ellos preferían caminar 6, 7 o 8 horas por no pasar ahí. ¿Te imaginas lo cansado que era eso? Solamente por una enemistad. Y a veces nosotros preferimos vivir con la enemistad antes de pedir perdón. Necesitamos tener también mucho cuidado. El pozo de Jacob estaba situado junto al lado de Siquén, mientras que Sicar, de donde era la mujer, estaba a 1,5 kilómetros de ahí. Jesús se sentó junto al pozo mientras sus discípulos iban. Ahora, ¿sabes? Qué extraño, ¿no? Lo podemos mirar así porque no puede ser normal de que tú puedas tener agua más cerca y vas a ir más lejos, a 1,5 kilómetros para ir a traer agua. Eso también es algo contradictorio a veces. En San Juan 3 fue sorprendente que Nicodemo se dirigiera a los judíos y rabinos, se rebajaran a ir a Jesús. Fue de noche para no ser visto por la gente, ¿verdad? Porque él quizás tenía miedo, porque era una persona importante. Pero lo contrario, en San Juan 4, la samaritana se esconde a plena luz del día, quizás para evitar el contacto con otras mujeres que venían al pozo temprano, al atardecer, cuando hacía menos calor. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era? Yo no sé cuál era la razón. Quizás la gente murmuraba de ella, la criticaban por lo que ella había vivido o lo que vivía, o yo no sé. Lo interesante es esto, que Nicodemo va de noche a Jesús y ella tiene su encuentro a mediodía. Cual fuera o cual sea o fuese la razón de los dos, qué maravilloso es tener un encuentro con Jesús. A veces nosotros vamos con nuestros argumentos a Jesús, pero cuando tú estás con Jesús o enfrente de Jesús, tus argumentos no valen. Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional y excluir de Dios el resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor está ilimitado
ilimitado como el aire, la luz y la lluvia que refrigeran la tierra. ¿Sabes? Dios no es exclusividad de un pueblo o una nación como muchos creen. Por ejemplo, ponemos solamente un ejemplo. Muchas personas argumentan diciendo que la ley era solamente para los judíos. Entonces, si la ley era solamente para los judíos, también la salvación era solamente para los judíos. Entonces, tú y yo no podemos alcanzar salvación, porque la salvación era para los judíos. Oh, pero es que yo ando buscando lo que a mí me conviene, ¿verdad? Siempre tomamos un texto o buscamos excusas para argumentar cosas, pero no se trata de argumentos. Se trata de lo que dice la Biblia. Los mandamientos no fueron para los judíos porque los judíos no existían en el cielo. Los judíos no estaban en el Edén, no existían. De igual manera, la salvación es para todo el mundo, igual que la ley. Todo aquel que quiera ser salvo. Si tú deseas ser salvo, necesitas obedecer a Dios. Así de simple. La salvación es para todo el mundo. Pero si tú te quieres salvar, necesitas obedecer a Dios. Entonces ellos pensaban que al templo solo podían entrar judíos. Y que la salvación era para judíos. Así como piensan muchas personas. La vida de Cristo se fundó una religión sin casta en que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Pero ¿por qué también ahora en este mundo tú eres de Guatemala, allá con los de Guatemala, eres de El Salvador con los de El Salvador, de Honduras con los de Honduras, de Nicaragua, del país que tú seas? Todo mundo separados. ¿Por qué no podemos estar unidos? Y tú miras que cada país tiene una valla divisoria. Tú no puedes entrar, no puedes pasar aquí. También a la iglesia de igual manera. No podemos seguir así porque la salvación es para todos. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 2:14 y 3:6. Esta verdad fue revelada en parte cuando se recompensó la fe del centurión en Capernaum y también cuando se predicó el evangelio a los habitantes de Sicar, y también fue revelada toda más y claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a que los discípulos llegaran a entender que la salvación no es exclusividad solamente de un pueblo, sino para todos. ¿Cuál era el problema cuando estaba Cristo? El orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado la muralla de separación. Entonces Cristo, al venir a la tierra, Él quería cambiar todo. Y las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas habían escuchado de sacerdotes y rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio, el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta, e enseñó a amar a toda la familia humana. Es interesante que el amor es lo más importante, es la base de la felicidad. Entre más amor, más felicidad. Entonces en San Juan 4:17 al 15, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús dijo: si conocieras el don de Dios y de quién es el que te dice dame de beber, probablemente que ibas a entender.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Probablemente que a veces cuando nosotros leemos la Biblia, estoy seguro que cuando nosotros leemos la Biblia y leemos solamente una vez y así rapidito, hay cosas que no entendemos. Y Nicodemo no está entendiendo cuando le está diciendo que es necesario nacer de nuevo. Esta mujer no está entendiendo que el poder y la obra transformadora del Espíritu Santo puede hacer un cambio en su vida. Pero ella está pensando solamente en las cosas materiales. Pero Cristo se está refiriendo a lo espiritual y es lo más importante. La respuesta de la mujer fue como la de Nicodemo en el contexto de un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede suceder esto? Preguntó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? En ambos casos Jesús está indicando a un prominente maestro judío y a una mujer samaritana de dudosa reputación. Las verdades espirituales trascendentes de cada uno necesita oír y entender en cada caso. Jesús le estaba diciendo básicamente lo mismo. Necesitan una experiencia de conversión. Y sabes, esto es importante, porque probablemente tú puedas llevar mucho tiempo en la iglesia. Tú puedes haber predicado muchos sermones. Tú puedes haber estudiado 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 veces la Biblia. Pero si no has tenido una experiencia de conversión, no sirve de nada. Eso es lo que no entendía Nicodemo. Nicodemo era un maestro, un hombre que se llevaba estudiando, pero no había tenido una conversión. Entonces, al no tener una conversión, ¿de qué sirve? Y tú puedes mirar hoy en día, hay iglesias llenísimas, pero las personas no tienen una conversión. Y entonces, ¿de qué sirve? Dime tú, ¿de qué sirve si no hay una conversión? No sirve de nada. Si yo no tengo una experiencia con Cristo, tú no tienes una experiencia con Cristo, tú no naces de nuevo, entonces, mi hermano, estamos perdidos. Necesitamos nacer, necesitamos encontrarnos con Cristo. Y sabes una cosa, es lo que menos deseamos, porque nos conformamos solamente con ir a la iglesia. Pero yo te digo, así a ti, yo te digo, no te conformes con ir solamente a la iglesia. Deja que Cristo haga esa obra extraordinaria en tu vida. Cristo lo puede hacer. Sí, esta mujer anda huyendo, escondiéndose de la gente. Sí, tiene miedo que hable la gente de lo que ella está viviendo. Sí, la gente va a hablar. Te digo, yo no soy bueno. He hecho cosas que no debía haber hecho y las hice. Viví cosas que no tenía que haber vivido y las viví. Y esas experiencias, en lugar de acercarme a Cristo, me alejaban. Pero llega un momento en que tú no puedes seguir corriendo. Sí, yo te digo también a ti, tú no puedes seguir huyendo de Cristo. Va a llegar un momento en que tú te vas a sentar y vas a decir: no puedo seguir así. En cambio, si tu orgullo no te deja, te vas a perder. Ese es el asunto. En San Juan 7, 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está la conversión. Pero
Es que a veces yo no quiero una conversión, porque tener una conversión yo necesito tirar todo lo que me esté estorbando, dejarlo. Y muchas de las veces yo no estoy dispuesto. Ese es tu problema y ese también es mi problema. Porque seguir a Cristo necesita compromiso. El agua a la que se refería a Cristo era la revelación de su gracia en su palabra. Su espíritu, su enseñanza, es una fuente que satisface a toda alma. ¿Te imaginas? Entonces, si yo quiero una conversión, tengo que tener y estar lleno en la plenitud del gozo para siempre. Y solamente la presencia de Cristo puede hacer eso. Y hoy tú y yo tenemos el privilegio de contar con un Salvador viviente y permanente. Es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros. Y es por eso dices, el que tenga sed, venga. Y a veces nosotros no queremos ir. Y es por eso que en Ezequiel 36, 25 y 27, Él dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne un corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Sabes? Cuando el teléfono no funciona, entonces tú dices, tiene un problema, lo voy a restaurar. Tú lo restauras y empiezan a entrar llamadas y empieza a funcionar. Entonces, cuando ya miras que no hay salida, Jesús lo está diciendo, ya no hay salida. Entonces Él hace un trasplante. Te cambia tu corazón y te da de su espíritu. Y entonces nace una nueva criatura. Empieza una nueva historia. Y lo pasado simplemente es pasado. Y ahora tú tienes que vivir en la plenitud de Cristo. ¿Sabes qué tan duro es tu corazón que Él dice es de piedra? ¿Alguna vez tú le has pegado una piedra? La piedra no tiene sentimientos. No siente cuando la golpeas. Y muchas de las veces cuando el evangelio está llegando a tu casa, cuando el evangelio está llegando a tu cabeza, cuando se están hablando, tú no lo aceptas. Porque tu corazón es de piedra. Pero ahora, ¿qué es lo que hace Cristo? Hace un trasplante. Quiere transformar tu vida. Quiere transformar tu hogar. Quiere transformar tu familia. Solamente que tienes que estar dispuesto. Y ese es el asunto de todo. Que tú estés dispuesto a que Él haga un cambio en tu vida. ¿Sabes? En ambos casos Jesús procuraba alcanzar a estas personas con verdades espirituales, aunque usó ilustraciones del mundo natural para hacerlo. Ninguna de las dos personas se entendió en el principio lo que Jesús quería decir. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo?, preguntó Nicodemo. Es decir, ¿cómo puede volver al vientre de su madre? Nicodemo pensaba en términos mundanos, terrenales, aunque Jesús le estaba señalando claramente la verdad espiritual. La mujer interpretó también la palabra de Jesús acerca del agua en un sentido literal, a pesar de que Jesús estaba hablando claramente de algo espiritual. En San Juan 4:16 leemos, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Jesús cambia súbitamente el tema de la conversación y pide a la mujer que vaya a llamar a su marido y vuelva. ¿A qué se debe este repentino cambio de tema? Las acciones de la mujer denotaban evasión. Jesús pudo leer su corazón. Ella debía afrontar su situación para ser sanada de su condición antes que esa alma pudiera recibir el don
que él anhelaba concederle debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Y entonces, primero, yo tengo que reconocer que he fallado. Yo tengo que reconocer quién soy yo. Porque yo puedo decirte un montón de cosas. Puedo estar aquí sentado, platicando, dando la lección. Pero el que me conoce es Cristo. Él conoce lo que tengo en la cabeza, lo que yo pienso. Él conoce mi necesidad. Conoce tu necesidad. Quizás hasta este momento tú has caminado solo y no te has dado cuenta. ¿Sabes? Cristo conoce lo que tú sabe. Él te conoce y sabe lo que necesitas. Y Él sabe que necesitas hacer un cambio en tu vida. Que necesitas una transformación. El príncipe de los maestros procuraba llegar al pueblo por medio de las cosas que le resultaban más familiares. Presentaba la verdad de un modo que la dejaba para siempre entretejida con los más santos y recuerdos, simpatía a sus oyentes. Qué vida atareada era la suya. Día tras día se le podía ver entrando a las humildes viviendas de los menesterosos y afligidos. ¿Por qué? El amor. El evangelio de Cristo no podía ser colocado en corazones, pues no había lugar para recibirlo. No podían ser los nuevos odres en los cuales él pudiera derramar su vino nuevo. Cristo estuvo obligado a buscar odres para su doctrina de verdad y vida entre otras personas que no eran los escribas y los fariseos. Tuvo que buscar hombres que estuvieran dispuestos a recibir la regeneración del corazón. Vino a dar nuevos corazones a los hombres. Él dijo, os daré un corazón nuevo. El evangelio es para ti. La salvación hoy en día es para ti. Ahora, si tú no lo aceptas, alguien más lo va a aceptar. Y ese es el gran problema del ser humano. Cuando la salvación llega a tu casa, a tu corazón, tú tienes que abrir la puerta. Es por eso que Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está llamando, está tocando, está buscando. Y tú como Adán y Eva andamos corriendo. Tú y yo andamos corriendo, no queremos nada con Cristo. Pero si nosotros no queremos, otro va a ocupar tu lugar. Ahí está tu silla en la iglesia. Ahí te está esperando. Pero necesitas tomar la decisión. En San Juan 4, 16 al 24, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho con verdad? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuál era? Ahora sí, nosotros podemos entender cuál era el problema de la mujer. Había fracasado en su matrimonio. Y qué difícil pudo haber sido que a veces nosotros criticamos, ¿no? Juzgamos por lo que vemos. Esta mujer intentó ser feliz. Su primer esposo y falló. Yo no sé quién falló, pero ella siguió luchando. Quizá ella estaba buscando la felicidad y no la encontraba. Llevaba 5 hombres y no era feliz. Y ahora estaba intentando, pero la gente murmuraba que era una mujer yo no sé qué, de dudosa procedencia. Y ese miedo la había orillado a apartarse.
Pero ahora también esto es importante que dice, ella dice, ¿sabes qué? Yo amo a Dios. Y nuestros padres nos dieron una educación que cómo es que nos debe de ser nuestra adoración. Y Jesús le dijo, sí, probablemente que tus padres te enseñaron cómo adorar, pero sabes que tus padres estaban equivocados. No estaban adorando al Dios verdadero. Y también ahí podemos darnos cuenta que hoy en día a veces podemos escuchar, no, yo soy de esta denominación porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo eran de esta denominación. Y si tu abuelo se perdió, tu padre se perdió, ¿tú también te quieres perder? O sea, podemos equivocarnos, sí, somos seres humanos, nos equivocamos. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, mira, ¿te acuerdas de Natanael? Él estaba orando, pidiendo sabiduría para encontrar cuál era la verdad. Y el Espíritu Santo se la reveló. Ahora el Espíritu Santo llevó a Jesús ahí. Llevó a la mujer ahí, tuvieron un encuentro. El Espíritu Santo es el que le reveló. Y es por eso que en San Juan 16, versículo 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cuando venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, cuando empieza la conversación, como que no, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo y Jesús le empieza a explicar lo que realmente es la adoración y cómo se debe adorar, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque primero Jesús le hizo ver cuál era su problema. Su problema era el pecado. Y cuando ella reconociera, y por eso le dijo, bien has dicho. ¿Tú reconoces que has fallado ahí? Sí, yo reconozco. Ahora tú reconoces que necesitas ser transformada, sí. Y ahí cambia la historia. Esto sucede solamente cuando tú tienes un encuentro con Cristo. Esto sucede solamente cuando tú estás dispuesto a abandonar tu pasado y a iniciar una nueva vida. ¿Sabes? Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él, demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenía sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda la ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Cuando Cristo hace un milagro en tu vida, no puede quedar en silencio. Y esa es la importancia del testimonio, porque la gente lo ve. Tú eras borracho, tenías una mala reputación, te entregas a Cristo y Cristo te cambia. La mujer samaritana había fracasado en el matrimonio y quizás no sé qué tanto hablaban de ella. Tuvo un encuentro con Cristo y su vida cambió. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás esperando para que Cristo haga un cambio en tu vida? Sí, ¿qué estás esperando? Nosotros podemos mirar todo lo que Jesús quiere hacer, ¿verdad? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. No decís vosotros aún falta porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que
el que siembra juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente eres el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora te das cuenta de la importancia del testimonio. Cuando ella recibe la luz, la gracia de Cristo, va y comparte. Y probablemente nosotros, que podemos decir que llevamos tanto tiempo en la iglesia y no queremos compartir el evangelio, somos egoístas, no. Necesitamos compartir el evangelio si realmente hemos conocido a Cristo. También a veces no compartimos de Cristo porque no hemos tenido un encuentro con Él, no le conocemos. Pero cuando realmente le conozcamos, nuestra vida será diferente. Y esta mujer fue y habló. Ahora ya no tuvo miedo. Ya no quiso esconderse. Ya no había una razón para esconderse. Porque sus pecados habían sido borrados. Ella había sido transformada. Y ahora la amaba. Sabía que había alguien que la amaba. Había un lugar especial. Y entonces, faltaban 4 meses para la siega. Jesús le dije: ya es hora. No, faltan 4 meses. No, mira, aquí está el campo. Hay que trabajar. Y entonces, ¿sabes? Qué maravilloso es esto de la bondad, ser bondadosos, ser hospitalarios. Y a veces nosotros no queremos abrir la puerta a alguien que viene de visita. Tenemos que abrirle, ser bondadosos con ellos, hospitalarios. Esta enemistad que existía ya no existió. Cristo vino, rompió la barrera, rompió ese muro de separación, y ahora Cristo estaba entre ellos. A Él no le importó dormir, vivir, convivir, comer con ellos. Porque la razón por la cual Cristo vino es porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Eras tú, era yo, los samaritanos, el mundo. ¿Te das cuenta de la importancia ahora? Sí, a veces yo me quedo pensando, allá estaban los judíos predicando que amaban a Dios. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo podían orar? ¿Cuál era su oración? Señor, perdóname, pero yo no puedo perdonar. Señor, bendíceme, pero yo quiero que maldigas a mis vecinos. Señor, cuídame, pero a los vecinos, si quieres que caiga fuego del cielo y se consuma. ¿Cómo era su oración? Yo no me lo puedo imaginar. ¿Te das cuenta de la importancia que es llegar a conocer a Cristo? Amar a Cristo en verdad. Cuando los samaritanos se quedaron con ellos, resultando fue que muchos más creyeron gracias a la palabra de Jesús. Hay muchos puntos culminantes en el Evangelio de Juan, sin duda. Muchos de los samaritanos creyeron debido al testimonio de la mujer que afirmó: me dijo todo lo que hice. ¿Sabes? El Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir de los parias, pero el amor a Él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma pecaminosa que sea, Jesús dice: si me dieras, yo te daría del agua de
Si me pidieras, yo te daría del agua de la vida. Hoy, la salvación está a tu alcance. La salvación está en tus manos. Y quizás hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. O quizás porque el mañana, yo sé que no me lo garantiza nadie, nadie me garantiza, y ni te garantiza a ti que vas a estar vivo. Es por eso que es hoy el día de tomar decisiones. ¿Te gustaría entregar tu vida a Cristo? ¿Te gustaría? Escucha la voz del Espíritu Santo. Él te está llamando, te ha estado llamando. Y yo estoy seguro que te ha dado una, otra y otra oportunidad. Pero lo más triste es que yo no sé, y ni tú sabes, cuándo será la última oportunidad. Es por eso, mi hermano, mi amigo, que es hoy el día de tomar decisiones. De todo corazón, sí, de todo corazón. Yo te invito a que tomes la mejor decisión. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude y nos bendiga. Oramos. Señor, le damos las gracias porque usted es bueno. Gracias por esta lección. Gracias por su amor y su misericordia. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Cuídenos, guárdenos y protéjanos. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Mi hermano y mi amigo, nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.